Null es un dios sobrenatural de la oscuridad y el creador de los simbiontes. Mientras residía en el vacío primordial que existía entre el sexto y el séptimo cosmos, se despertó cuando los celestiales invadieron su reino de la oscuridad con la luz. Null fue elegido por los celestiales para servir como el Rey de Negro, pero rechazó esta responsabilidad. Seguramente te estás preguntando qué significa ser el Rey de Negro, también conocido como el Rey Onix. Básicamente significa ser el cuidador cósmico por medio de energía negativa. También sirve como contraparte de los Beyonders. Mientras los Reyes de Blanco mantienen el universo y multiverso desde el más allá con la luz de la concordancia, el Rey de Negro se encarga de mantenerlo desde dentro utilizando el poder del abismo viviente. El Rey de Negro está conectado con el reino del más allá. Son capaces de manipular el abismo viviente, que es esa energía negativa que te estaba comentando, también conocida como antivida, licor negro, necropoder y también caucho vivo. Es una sustancia sobrenatural que se origina en el vacío cósmico primordial que existió antes y entre las interacciones del multiverso, aparentemente como una reacción opuesta a la creación de vida y luz por parte de los celestiales. Los Reyes de Negro son capaces de controlar y manipular esta sustancia y están destinados a utilizarla para mantener el multiverso desde adentro. Los Reyes de Negro están atados a los ciclos multiversales. Después de que el multiverso termina y la existencia regresa a la nada, el vacío cósmico renueva a un nuevo Rey de Negro. Luego, en la siguiente interacción del multiverso, se elige a uno nuevo para reemplazar al anterior. Y como te había comentado, este multiverso de Marvel Comics que vos conocés es la séptima reencarnación, lo que quiere decir que hubo 6 multiversos anteriormente conocidos. Es más, Galactus pertenece precisamente al final del sexto universo, pero eso es una historia para otro video. Cuando los celestiales le propusieron a Null que sea el nuevo Rey de Negro, este simplemente respondió decapitando a uno de ellos y usó el poder divino de su cabeza cortada para refinar la espada, vinculando tanto a Null como la necroespada, haciéndolo en el dios cósmico caído. Durante eones, libró una guerra contra la luz para devolver al universo al vacío. Null se convirtió en una figura legendaria del terror divino, pero finalmente se encontró varado en su planeta sin nombre después de que un habitante le robó su espada y sin saberlo siguió sus pasos. Experimentó con sus poderes y descubrió que podía vincular su abismo viviente con criaturas menores en forma de parásitos amorfos que podía controlar. Estableciéndose como el nexo de la colmena que creó, Null procedió a conquistar mundos y formar una flota de dragones simbiontes. Cuando 2 de sus dragones llegaron a la Tierra, el joven dios del trueno, Thor Odinson, derribó a uno de ellos y cortó la conexión de ellos con todos los demás dragones simbiontes, quienes se dispersaron en innumerables simbiontes individuales, mientras que el otro aparentemente sería asesinado por Thor en una batalla en el aire. Luego de que Null haya perdido el control de los simbiontes durante la batalla con Thor, los simbiontes empezaron a tener un sentido de honor y también responsabilidad, y se dieron cuenta que durante eones fueron manipulados y tratados como esclavos para simplemente destruir el universo. Por este motivo, los simbiontes se volvieron contra Null y lo atraparon en el centro del mundo del trono, rebautizándose a sí mismos como Clintar, que en su idioma significa prisión. Los simbiontes formaron una organización conocida como Agentes del Cosmos, responsables de cuidar y salvaguardar el universo que alguna vez ellos aterrorizaron. Siglos más tarde, Shield desenterró a uno de los dragones simbiontes y utilizó su genoma para crear una iniciativa de supersoldados llamada Programa Sim Soldier. Utilizando el vínculo psíquico entre Null y el dragón simbionte, este utilizó su influencia sobre sus vástagos, provocando que enloquecieran y volviendo locos a sus anfitriones. Décadas más tarde, Null tuvo la capacidad de conectarse con el dragón simbionte congelado de la Tierra y lo mandó a arrasar al centro de Manhattan, pero fue detenido por los esfuerzos combinados de Venom y también Spider-Man. Usando al dragón simbionte para manifestar un avatar de su verdadera forma, Null despojó al simbionte Venom de su anfitrión e intentó purgarlo de la benevolencia y compasión que había obtenido durante su estancia en la Tierra, con la intención de reconectarlo a su mente colmena y absorberlo en el simbionte Grendel para volverse aún más fuerte. Cuando se enfrentó a Eddie Brock, Null le mostró los verdaderos orígenes y la historia de los simbiontes, burlándose de él por creer las mentiras de los simbiontes y agentes del cosmos que le habían dicho anteriormente. Pero finalmente, Venom y Spider-Man pudieron detenerlo.
Unos meses después de la batalla, un culto terrestre dedicado a adorar a Null, liderado por Skorn, tuvo una muestra del simbionte de Grendel y el cadáver de Cletus Kasady, con la intención de convertirlo en el nuevo avatar de Null y facilitar su despertar. Cuando la muestra del simbionte de Grendel se unió a Cletus, Null se reanimó y se comunicó psíquicamente con el asesino en serie, aunque se desconoce la naturaleza de su conversación. Cuando Null intentó tomar el control de Cletus a través del simbionte, Cletus resistió el control de Null y su conexión se cortó cuando el simbionte Grendel absorbió el códice. Ah, sí, tenemos que hablar qué son los códices. A lo largo de los años, los simbiontes, y no únicamente Venom, se han unido a una enorme cantidad de personas, héroes, villanos. Generalmente han sido uniones temporales, pero esto no significa que no deje ningún tipo de rastro. Los códices de simbiontes se refieren tanto a los restos del abismo viviente que quedan en los cuerpos de los anfitriones de simbiontes, con las mayores concentraciones encontrándose en la médula espinal de los anfitriones. Sí, básicamente, Null necesitaba estos restos de simbiontes que se habían unido temporalmente a diferentes personas a lo largo de los años para de esta forma volverse más poderoso y conectarse nuevamente con la mente colmena y controlar otra vez a todos los simbiontes. Carnage había despertado y ahora era un avatar de Null, con conciencia propia, que deseaba el regreso del dios del abismo, porque de esta forma podría obtener una matanza legendaria. Venom pudo detener a Carnage, pero Null había despertado y su propósito era acabar con la Tierra. Primero destruyó el planeta Clintar, fusionando sus simbiontes constituyentes en una flota de dragones simbiontes. Null también comenzó a comunicarse con el hijo de Eddie, Dylan Brock, un híbrido humano simbionte engendrado por el simbionte Venom, apareciendo en sus pesadillas, abriendo una franja de destrucción a través de los territorios coloniales de la Alianza Kree-Skrull en su camino a la Tierra, reclamando así varios guerreros prominentes de ambas especies para su ejército, con la intención de resolver su antiguo rencor contra los Celestiales. Los dragones simbiontes finalmente llegaron a la Tierra y rápidamente abrumaron a los superhéroes del planeta. Null emergió de uno de los celestiales y declaró su intención de destruir el planeta, ofreciendo hacerlo rápido e indoloro si se le daba al humano llamado Eddie Brock. Null fue atacado por Sentry, quien intentó llevarlo a órbita y partirlo por la mitad, pero se liberó fácilmente e invirtió sus posiciones. Null destrozó a Sentry y tomó el control de la entidad oscura que había estado habitando en él, absorbiéndola en sí mismo. Dylan Brock entró al campo de batalla y comenzó a usar sus poderes para liberar las personas y a los héroes que Null había esclavizado. Null intentó capturarlo pero fue atacado por Thor, a quien reconoció como el que casi había matado a su dragón simbionte siglos antes. Furioso, Null se enfrentó al dios del trueno, quien no quedó impresionado y lo descartó como simplemente uno de los cientos de dioses de la destrucción que él había vencido. Null venció a Thor, pero fue atacado por Dylan, sometiendo casualmente al niño y envolviéndolo en un abismo viviente. Null se distrajo el tiempo suficiente para que Thor lo derribara y le arrancara la mandíbula inferior con un golpe de Mjolnir con toda su potencia. Enfurecido, Null activó a los celestiales controlados por simbiontes y les ordenó arrasar el planeta. Antes de que Thor pudiera partir para enfrentarlos, Null, formando una nueva mandíbula inferior a partir del abismo viviente, manifestó la necroespada de su armadura simbionte y lo empaló por detrás, burlándose de que podía sentir que Thor ya estaba familiarizado con la necroespada y que él, Null, era su creador. Dejando a Thor empalado, Null se volvió para enfrentar a Dylan y expresó su intención de reclamar al niño como su hijo y ordenar a los demás simbiontes que controlaba dentro de la mente colmena que encarcelaran a los simbiontes de Dylan y Thor que habían purgado su influencia. Sin que Null lo supiera, Eddie Brock se reunió con los códices de diferentes simbiontes a lo largo de la historia de Marvel y gracias a todos los poderes reunidos se transformó en un ser superior. Norrin Radd, el Silver Surfer, apareció para poder ayudar a los héroes, pero se dio cuenta que su papel era secundario. Eddie Brock se había levantado y se había transformado en una versión cósmica sumamente poderosa.
Null no quedó impresionado y se burló de la elección de anfitrión de su antiguo enemigo, hasta que Eddie se armó fusionando a Mjolnir y la tabla de Silver Surfer en un hacha de batalla con la forma del emblema de la araña de Venom. Null intentó huir mientras le arrojaba todo lo que tenía a Eddie, pero fue dominado y acorralado en lo alto del Empire State, despojado de su armadura simbionte y arrojado al suelo. Null, desafiante, le dijo a Eddie que su muerte era intrascendente y que la victoria del vacío era inevitable. Pero Eddie reprendió a Null y lo llevó al centro del sol, destruyendo su cuerpo con el poder del Capitán Universo. La verdad es que Null está en una escala de poder completamente distinta, tiene una fisiología casi divina. Como dios primordial de la oscuridad, Null posee atributos y poderes sobrehumanos que superan con creces las de los humanos e incluso la de la mayoría de otras deidades. Como creador de la necroespada, parece poseer los mismos poderes que otorga a sus anfitriones, pero en mayor medida. Según Brunhilde, gran parte del poder y la aparente invencibilidad de Null provienen de su vínculo metafísico con el cadáver no muerto del celestial que usó para refinar la necroespada, que le alimenta de poder a través de la misma. A cambio, asimila las almas de aquellos a quienes mata, sirviendo como una grotesca vida futura. Esta conexión fue cortada por las Valquirias, debilitando enormemente a Null, aunque debido a su origen y edad, aún seguía siendo lo suficientemente poderoso como para luchar a la par con gente como Thor, el padre de todos. Además, tiene la capacidad de manipular el abismo viviente. Como Rey del Negro, Null posee la capacidad de crear, controlar y manipular una fuente de oscuridad sobrenatural, una manifestación del vacío primordial que existía antes del universo mismo, que él llama el abismo viviente. Null ha pasado miles de millones de años experimentando y perfeccionando sus poderes para crear no solo simbiontes parásitos, sino también entidades similares como Mystery y Exolon. Sus mayores creaciones han sido la Necroespada, el Caballero Vacío, un poderoso protosimbionte creado para esclavizar a Silver Surfer y a los dragones simbiontes. Durante su invasión de la Tierra, Null pudo funcionar hordas de dragones simbiontes para hundir toda la Tierra en una cúpula de abismo viviente, bloqueando toda la luz. Pero esto significa que es casi indestructible. La verdad es que no, tiene debilidades, principalmente la luz. A pesar de su inmensa durabilidad, Null es particularmente vulnerable a una fuerza a la que se refiere como la luz, que surgió con el Big Bang y fue propagada por primera vez a través del abismo por los celestiales. La luz se refiere no solamente a la luz literal de las estrellas y otros objetos celestes, sino a los diversos poderes ejercidos por entidades y deidades cósmicas que cuando se usan de manera ofensiva podrían causarle dolor e incluso herirlo. Conceptos como el honor, benevolencia, compasión y nobleza, lo que interrumpió su control sobre los simbiontes y provocó que se volvieran contra él, aborrece todas estas características. Por ese motivo, aborrece la vida misma. Null trató de destruir y corromper la luz usando su ejército de simbiontes, pero su control sobre ellos se cortó cuando el dragón simbionte en el que habitaba fue destruido por el rayo divino de Thor. Null es lo suficientemente fuerte como para decapitar a un celestial con un solo golpe y sin ayuda de nadie. Masacró ejércitos enteros de dioses aumentados por el propio Unipower, que es justamente el poder del Capitán Universo. Al menos parte de la inmensa fuerza de Null se debe a que empuña la Necroespada y su armadura simbionte, que le proporciona el poder del primer celestial que mató. Y fácilmente dominó a Sentry, que es conocido como uno de los héroes, si no el héroe más fuerte de la Tierra, y lo partió por la mitad sin esfuerzo. Incluso después de que las Valquirias rompieron su conexión metafísica con el Celestial sin cabeza, Null todavía era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Thor Odinson, quien poseía una pequeña porción del poder del Padre de Todos. Los avatares que Null crea usando sus simbiontes poseen solo una fracción de su verdadero poder, pero sin embargo son capaces de dominar fácilmente a personas y también entidades sumamente poderosas como por ejemplo Spider-Man y también Venom. Null es un personaje fascinante y podremos verlo por primera vez en la tercera película de Venom. Su nivel de poder y amenaza es mucho más grande de lo que pudimos ver en el MCU hasta el momento. Pero ¿acaso esta nueva interpretación le hará justicia al personaje? Solamente la película y el tiempo podrá decirlo. Esto fue todo por hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita. Somos 2 centavos y nos volveremos a encontrar muy pronto.